Dios le bendiga a todos, Dios les guarde. En esta ocasión tenemos una conferencia muy importante acerca de la verdadera unción a la luz de la Biblia. Según lo que nos dice Santiago capítulo 5, versículos 14 al 15, dice así: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cuál es el origen de la unción? Dice que el origen de la unción viene de una práctica de los pastores, ya que en aquel tiempo habían plagas, tanto de piojos y de otros insectos, que atacaban a menudo al rebaño, a las ovejas. Se metían en la lana de las ovejas y cuando llegaban a la cabeza de las ovejas, entonces dice que hacían madriguera en las orejas de las ovejas y las mataban. Es por esto que en la antigüedad los pastores de ovejas vertían aceite en la cabeza de las ovejas a fin de que los insectos resbalaran y no pudieran llegar a hacer nido en las cabezas de las ovejas. Esto es el origen de la unción. Y estamos hablando de aceite. O sea, la verdadera unción a la luz de la Biblia conlleva ungir tanto a las personas como en este caso a las ovejas con aceite. Vamos a ver alguna definición de lo que es la palabra ungir. Dice que ungir significa meramente aplicar un ungüento o derramar aceite sobre algo o alguien. La unción en el sentido bíblico consistía en la práctica de un sacerdote o profeta de derramar aceite sobre un hombre u objeto con el fin de consagrarlo para el servicio de Dios. Era la forma simbólica de mostrar que Dios había apartado a alguien para una tarea específica. Era una manera simbólica de santificar o apartar. Eso es una de las definiciones de la palabra ungir, que al principio Dios estableció con los sacerdotes y con los sumos sacerdotes. Entonces, otra definición de la palabra ungir es el acto de derramar aceite sobre algo o alguien para consagrar, santificar, apartar o dedicar a ese objeto o a esa persona para una tarea especial. Obsérvese que estamos hablando de que se derrama un ungüento, es decir, en este caso aceite. La Biblia habla de la unción con aceite. Seguimos. Significado y sinónimo. Dice que las palabras griegas del Nuevo Testamento para ungir son crio, que significa untar o frotar con aceite, y por implicación, consagrar para un oficio o servicio religioso. También hay otra palabra griega que es aleipho, que significa ungir, inundar, rebosar, consagrar, frotar, embarrar, untar con aceite. Eso es ungir. Obsérvese que hasta ahora no se ha mencionado otra palabra para ungir, en el caso bíblico, que no sea con aceite. Veremos más adelante por qué hoy en día muchas personas están haciendo cosas que van contraria a lo que la Biblia registra.
Definición de ungüento. ¿Qué es un ungüento? Hay varias definiciones. Tenemos por lo menos dos definiciones. Primero, sustancia con la que se unta el cuerpo o cualquier superficie. O sea que el ungüento tiene cualidades, características para poder llegar a categoría de ungüento. O sea, hay sustancias que no son ungüento porque no sirven para ungir. Por ejemplo, el agua. De manera que vamos a seguir definiendo lo que es la palabra ungüento. Dice mezcla de sustancias olorosas usadas en la antigüedad para embalsamar cadáveres. Los egipcios usaban ungüentos en la momificación, es decir, para hacer momias de personas que habían muerto. Entonces usaban los ungüentos que tienen combinaciones químicas para llegar a ser ungüento. Muy bien, vamos a ver entonces qué es, o sea, lo que no es unción, ¿verdad? ¿Qué no es unción? Dice, no es una habilidad natural. O sea, la unción, en este caso, ¿verdad?, del Espíritu Santo, no es una habilidad natural, como vemos hoy en día que muchas personas se atribuyen poderes de unción. Sin embargo, esta unción a la cual ellos mismos se atribuyen no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Vemos cantidad de prácticas que no tienen nada que ver con la unción del Espíritu Santo. No es unción un show externo, eso no es unción. Un show de personas haciendo payasadas, haciendo cosas, entretenimiento a las personas, esto no es unción. Tampoco es unción una oratoria espectacular, tampoco es unción. Alguien que tiene habilidades para expresarse, para tener un buen léxico, para utilizar la oratoria y estrategias, tampoco esto tiene nada que ver con la unción. La unción no es emocionalismo, es decir, el espíritu del ser humano se emociona y empieza a hacer cosas y la gente tiende a confundirse y decir está lleno de la unción. Sin embargo, es emocionalismo. Entonces, cuando es emocionalismo, hay errores, la gente se equivoca, porque hay personas que en medio de una emoción dicen profecías, profetizan cosas que al pasar del tiempo nunca se cumplen, porque lo dijo bajo una emoción, no bajo la unción. Son dos cosas diferentes. La unción y la emoción son dos cosas completamente diferentes, porque la unción del Espíritu Santo, como su nombre lo indica, viene de Él y el Espíritu Santo no se equivoca. Pero la emoción viene del espíritu humano, del ser humano. Por tanto, tiende a equivocarse porque lo que dice, lo que habla, pues no es dirigido por el Espíritu Santo. Ahí hay que tener cuidado con la emoción, porque a través de la emoción la gente profetiza falsedades, cosas que Dios no lo mandó a decir, que Dios no fue quien lo dirigió. Sin embargo, a través de una emoción la persona puede cometer estos errores. Tampoco es unción gritar mucho, ¿verdad? Esto tampoco es unción. Vemos personas que al agarrar un micrófono se quedan sin voz porque quieren subir tanto su voz que lo que hacen es maltratar su garganta. Lo que hacen es debilitar las cuerdas vocales. Entonces tampoco esto tiene que ver con la unción. Tampoco es unción brincar mucho.
dar brincos, saltos. Esto más es emoción. O sea que cuando la unción del Espíritu Santo llega a una persona, eso se conoce. Se conoce. Entonces, tampoco es unción la práctica del tumbaíto. ¿En qué consiste la práctica del tumbaíto? En obligar a la gente a tirarse al suelo. Es decir, a través de la fuerza. Hay predicadores que a través de la fuerza le ponen la mano en la frente a una persona o le aplican una llave y lo lanzan al suelo. Eso es la práctica del tumbaíto. Tampoco esto es la unción del Espíritu Santo, porque cuando es la unción del Espíritu Santo no hay que forcejear con nadie. Solo el mismo Espíritu Santo se encarga de que si hay que llevar a alguien al suelo, Él se encarga de hacerlo. Muchas veces sin tener que ponerle la mano a nadie, porque la misma unción es la que provoca estas cosas. Entonces la práctica del tumbaíto lamentablemente es una práctica de emocionalismo donde los predicadores forzan a la gente a llevarlo al piso, a la mala. Entonces esto no es de Dios, estos son emociones. Entonces vamos a establecer la verdadera unción del Espíritu Santo. Vamos a diferenciar lo que es unción de emoción. El pueblo de Dios hoy en día está lleno de emoción y de poca unción. Otro punto importante es a quienes se ungía en los tiempos bíblicos, es decir, refiriéndonos al Antiguo Testamento. Primero se ungía a los objetos consagrados dedicados al culto de Dios en el tabernáculo o en el templo. Según lo que dice Levítico capítulo 8, verso 10, dice, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Es decir, Dios mandó a Moisés a que ungiera el tabernáculo y también los utensilios que estaban en el tabernáculo. Pero dice que tomó el aceite de la unción. En ninguna parte dice que Moisés tomó harina para ungir el tabernáculo o tomó agua, tampoco, porque esto no tiene nada que ver con la unción bíblica, lo que establece la Biblia. También en el punto número 2 se ungían a los sacerdotes, comenzando por Aarón y sus hijos. Sabemos que Aarón fue el primer sumo sacerdote de la línea levítica, es decir, de los descendientes de Leví. Entonces, en Levítico capítulo 8, verso 12, dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Es decir, que el aceite de la unción sirve para santificar a las personas, pero es un aceite consagrado para estos fines. El punto número 3, a los reyes, se ungían también a los reyes. Primer libro de Samuel 10:1, tomando entonces Moisés una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, o sea, la cabeza de Saúl, y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Es decir, al momento en que fueron a ungir al rey Saúl, se utilizó una redoma de aceite. Oiga como dice, no una redoma de leche, no una redoma de miel, nada de eso, sino aceite. Había un mandato específico, porque sabemos que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo y por eso se usa el aceite para ungir a las personas. De manera que en la Biblia no vamos a encontrar referencia de cuando se iba a ungir a alguien o a algún utensilio, no menciona la Biblia que se hiciera con otro tipo de ungüento que no sea con aceite.
También en el punto 4 dice a los profetas. O sea, también se ungían a los profetas. Primer libro de Reyes 19:16 dice, y Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Es decir que Eliseo fue ungido como profeta. Eso venía de parte de Dios, era un mandato de parte de Dios ungir a los profetas, porque el asunto de la unción era un reconocimiento, le daba la autoridad a la persona. Obsérvese que mientras una persona no era ungido, por ejemplo como rey o como profeta, nadie le podía decir rey o profeta porque no estaba ungido. Es decir, después que era ungido, entonces ya eso le daba la autoridad, le daba el poder para ser llamado profeta, para ser llamado rey o para ser llamado sacerdote. También se ungían a los enfermos. En Santiago 5, verso 14 dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. También en Marcos capítulo 6, versículo 13, dice, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. O sea, ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Eso hacían los discípulos cuando Cristo lo mandó a la misión de predicar el evangelio. Entonces el aceite era utilizado para ungir a los enfermos, como también es utilizado hoy día para orar por los enfermos. También se ungían a los cadáveres en el tiempo de Jesús. Dice en Marcos 16:1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. En este caso, se utilizaban especias aromáticas con el propósito de que el cuerpo de una persona pudiese durar más tiempo sin descomponerse. Entonces, en este caso se usaba especias aromáticas para ungir el cuerpo de diferentes personas a fin de que durara más tiempo sin descomponerse. También se ungían a los leprosos. En Levítico 14, versículo 18, dice, y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. En el caso de los leprosos, también eran ungidos con aceite para tratar de aliviar esa enfermedad, de purificarlo o de sanarlo. También se ungían a los huéspedes, es decir, personas que iban a visitar una casa, un determinado lugar. En Lucas 7:46 dice, no me ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. En este caso, utilizó perfume, es decir, María Magdalena, cuando estaba ungiendo los pies del maestro. Entonces, evidentemente, que el ungüento tiene cualidades especiales para poderse llamar ungüento. Entonces sabemos que el perfume es un ungüento porque sirve también para ungir a las personas que iban de visita. Pero ya en el Nuevo Testamento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el aceite tiene una función muy especial porque el aceite es utilizado ya con otra función, con una función más espiritual. Aquí vemos que el perfume se utilizó en los pies del maestro. Esta parte aquí no se usó aceite,
sino perfume, pero ya eso tiene otro propósito. Tiene otro propósito. Es por esto que lo correcto es ungir con aceite, como dice la palabra de Dios. Uso incorrecto de la unción en el cristianismo. Hoy en día vemos muchas personas utilizando de manera errada la unción. En este caso tenemos hombres súper ungidos, portadores de la unción. Se habla de apóstoles o profetas actuales que supuestamente tienen mucha unción o más unción que el resto de los creyentes, de tal manera que la gente va a verlos porque son ungidos especiales. O sea, hoy en día vemos personas que se autodenominan como apóstoles. Usted podrá escuchar este lenguaje en muchos predicadores de hoy en día que se autodenominan como apóstoles. O sea, ellos mismos se nombran apóstoles y supuestamente tienen una unción. Por eso usted escucha personas que dicen: yo estoy bajo la cobertura del apóstol fulano. O sea, no de la cobertura, no está bajo la cobertura de Dios o del Espíritu Santo, sino bajo la cobertura de un supuesto apóstol, de eso que aparece en este tiempo. Es un grave error, es una herejía el decir que uno está bajo la cobertura de un apóstol, de alguien, donde los cristianos estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo. Entonces debemos tener cuidado con este tipo de cosas, porque podemos llegar inclusive a la idolatría de los seres humanos. Ungir con agua, esto es algo incorrecto completamente. Se habla de que el agua no es un ungüento, el agua no está diseñada, no posee las propiedades para ungir a nadie. El agua, como su nombre lo indica y como está la definición, el agua es inodora, o sea que no tiene olor. El agua no tiene color ni tampoco sabor. O sea, si nos vamos por ejemplo a la química, vemos que en la definición de química, el agua sencillamente no tiene estos elementos para llamarla ungüento. No, el agua no es un ungüento. El agua no sirve para ungir a nadie, porque no tiene las propiedades necesarias para esto. Entonces vemos personas que agarran una botellita de agua y empiezan a tirársela encima a otro, supuestamente ministrándolo. Estos son cosas de este tiempo. Eso es falso, de toda falsedad. Esos son gente que no leen la Biblia, gente que han caído en herejía, en doctrina de demonios, porque en ninguna parte de la Biblia encontramos a nadie ungiendo a otra persona con agua. Es decir, que esto es falso, de toda falsedad. Usted como cristiano no debe permitir que nadie le tire agua supuestamente para ungirlo. Exija que le pongan su aceite, no agua, porque el agua no es un ungüento para ungir a nadie. También hoy en día se está usando que la persona no tiene discernimiento para el uso del aceite. O sea, ungir a personas endemoniadas, esto es incorrecto. La Biblia habla que el aceite debemos utilizarlo para los enfermos, para ungir a alguien que va a ocupar un cargo, para darle la autoridad a una persona sobre un puesto, sobre un ministerio, etc. No para endemoniados. En Mateo 8, 16 al 17 dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. En ninguna parte dice que él ungió, sino que oró solamente por aquellas personas endemoniadas, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo
Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es decir, en el Nuevo Testamento no vamos a encontrar referencia en la Biblia de que tanto Jesús como sus discípulos emplearan el aceite para reprender demonios. Esto es una mala práctica, esto es una práctica antibíblica, es una práctica hereje. De manera que el aceite no debemos utilizarlo para orar por personas endemoniadas. Las personas endemoniadas solo hay que orar reprendiendo ese espíritu, pero sin utilizar el aceite, ya que en la Biblia no encontramos referencia de personas que oraron por poseídos untándole aceite. Es algo que no aparece en las Sagradas Escrituras. También tenemos hoy en día que muchas personas están utilizando la leche y la miel para ungir a otras personas. La leche y la miel no son ungüento tampoco para ungir. En Éxodo 29, 5 al 7 dice: y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirá. Obsérvese cómo dice el verso 7. No dice luego tomarás la leche y la miel de la unción. No, dice tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza. Hoy en día tenemos personas echándose leche en la cabeza, echándose miel en la cabeza y echándose harina de trigo en la cabeza. O sea, son prácticas antibíblicas por completo. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que dice la Biblia que hagamos, no lo que dicen gente sin conocimiento de la Biblia, gente que no leen la Biblia y que se ponen a inventar cosas contrarias a las enseñanzas de la Biblia. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que se ungía con leche y con miel. En el Antiguo Testamento, inclusive, en algunas de las ofrendas de oblación de harina, la Biblia dice que en ese tipo de ofrenda, que era de alimento, donde se utilizaba la harina, no se le echaba miel, porque la miel es símbolo de corrupción, porque la miel altera. Entonces, como la miel alteraba la harina, al igual que la levadura, no se le echaba miel a las ofrendas de alimento del Antiguo Testamento. Entonces, evidentemente que la miel y la leche no sirven para ungir, porque esto tampoco es un ungüento. ¿Para qué es la unción en la vida de un creyente? ¿Para qué es la unción? Primero, para consagrar personas y cosas a Dios a su servicio. La unción en una persona es lo que la aparta para ser consagrado al servicio de Dios. Para esto se usa la unción. Porque cuando usted ora por una persona ungiéndolo con aceite para un determinado cargo, para que desarrolle un puesto en la iglesia, usted está consagrando a esa persona, lo está dedicando a Dios, para que sea Dios a través de su Espíritu Santo que unja a esa persona y que le dé la fuerza para cumplir con esa misión. También con él, dice aquí en Éxodo 28, 41, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él,
y los ungirás, y los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes. O sea, es una exigencia directa de Dios, lo que Dios exige que hay que hacer. O sea, siempre que se iba a poner un líder, un rey, un sacerdote, un profeta, se ungía con aceite porque es un símbolo de consagración a Dios. También en el punto 2 tenemos que capacita al creyente, o sea, la unción capacita al creyente para llevar a cabo su ministerio. La unción no solo consagra y aparta, sino que también capacita para toda buena obra. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, indicando de que la unción del Espíritu Santo se obtiene con consagración, y que después que venga esa unción, entonces seremos testigos de Dios. Seremos testigos del poder de Dios, o sea, a través de la unción del Espíritu Santo. Para destruir las obras del diablo. La unción es para destruir las obras del diablo. Nos dice en Isaías 10:27: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces, evidentemente que a través de la unción se puede destruir las obras del enemigo de la justicia. También la unción es utilizada para sanar los quebrantados de corazón. En Lucas 4:18 hay un versículo donde nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Lo dice claro este versículo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. O sea que la unción es para eso, para utilizar los ministerios, los dones, a favor de las personas que nos necesiten, sabiendo que esta unción viene del Espíritu Santo. La unción también es utilizada para traer libertad a los cautivos. En Juan 16:13 al 14 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces dice que el Espíritu de verdad, cuando Él venga, que es el Espíritu Santo, cuando se estaba refiriendo Juan en ese tiempo, dice que no hablaría por su propia cuenta, sino que hablaría todo lo que oyere. Entonces, con esto, con el Espíritu de verdad, van a guiar a toda verdad a las personas que están equivocadas, que están en error, a los que están encadenados en el error. También la unción es utilizada para libertar a los oprimidos. En Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Evidentemente que estos son algunas de las funciones de la unción. También la unción es utilizada para capacitar al creyente con dones y con los ministerios del Señor. En 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Es decir, que a través de los dones podemos ministrar a otros para capacitarlos, utilizando esos dones y ministerios para la edificación de la iglesia. Entonces, con la unción del Espíritu Santo vienen los dones, los ministerios, todas estas cosas que son las que permiten que el creyente utilice de manera eficaz los dones y ministerios, los cuales hacen múltiples cosas a favor no solamente de la iglesia, sino de los incrédulos. ¿Cuál es el simbolismo de la unción? Primero, la consagración. La consagración, el poder del Espíritu Santo simboliza la unción, también el poder para desempeñar una función. Eso es el simbolismo de la unción. Las características de los que han sido ungidos con la unción del Santo. ¿Cuáles son las características? En Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y en Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Este versículo de Primera de Juan 2:27 ha sido mal interpretado por muchas personas, que esta parte donde dice que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, principalmente esta parte tomada para no ir a la escuela bíblica, porque dice que no tienen necesidad de que nadie enseñe, porque la unción misma es que la van a enseñar todas las cosas. Sin embargo, aquí no se está refiriendo a este tipo de interpretación como algunos suelen darla. O sea, este versículo no te está mandando a que tú no estudies la Biblia. Este versículo no te está mandando a que no le haga caso a los maestros de escuela bíblica, porque cada persona necesita a alguien que lo enseñe, sino que se está refiriendo en sí a las cosas, refiriéndose a la verdad de Cristo, refiriéndose al convencimiento. El Espíritu Santo te va a convencer de pecado, te va a convencer de juicio y de justicia. Pero el estudiar la Biblia, la palabra de Dios, para eso Dios instituyó maestros en la iglesia para encargarle la enseñanza. De manera que este versículo no debe ser malinterpretado como para decir, no, ya yo no necesito que nadie me enseñe porque el Espíritu Santo es mi maestro. Debemos tener cuidado con este tipo de errores y de interpretaciones, porque de ahí surgen cantidades de doctrina falsa, de error, por gente que no dejándose enseñar por los maestros, por el pastor o por sus líderes, sencillamente toman una interpretación privada de las Escrituras y salen con doctrina de error, con herejías que luego propagan y que lamentablemente no terminan bien. Entonces, alguien que verdaderamente ha sido ungido con la unción del Santo, conoce a Jesucristo, o sea, tiene conocimiento, da testimonio, guardan los mandamientos o las palabras de Jesucristo, si verdaderamente ha sido ungido por el Espíritu Santo. También los que han sido ungidos por la unción del Santo andan como Cristo anduvo, guardándose de todo mal, guardándose de toda tentación. Sus pecados han sido perdonados en su nombre. También han vencido al maligno. No aman al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los que verdaderamente han sido ungidos por el Espíritu Santo hacen la voluntad de Dios. Es decir, que hay cualidades para establecer esto, porque no podemos decir que hemos sido ungidos por el poder del Espíritu Santo
pecando a diestra y a siniestra y haciendo lo malo delante de Dios, estando en rebeldía, predicando errores, predicando herejía, entonces no están ungidos por el Espíritu Santo, porque la misma Biblia dice que seremos guiados a toda verdad. Y si seremos guiados a toda verdad a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no se equivoca. De manera que ahí está el que verdaderamente ha sido ungido por la unción del Santo. Debe tener estas cualidades. En conclusión, hoy en día el pueblo de Dios necesita capacitarse en la palabra de Dios para contrarrestar las enseñanzas y las herejías del enemigo que se propagan como propaganda barata entre los cristianos evangélicos. Recuerda que no hay otro evangelio, es decir, que debemos tener cuidado de qué nosotros estamos enseñando, qué nosotros estamos aprendiendo, a quienes estamos dedicando tiempo en el aprendizaje. Recuerda que la verdadera unción hace la diferencia. La verdadera unción del Espíritu Santo nos hace a nosotros más santos, nos hace más correctos, nos hace personas estrictas, correctas. La unción del Espíritu Santo no tiene doblez. La unción del Espíritu Santo no comete errores. Entonces es importante que nosotros utilicemos el aceite para ungir a las personas de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces, hermanos, no dejemos que alguien nos esté ministrando falsedades. No permita que nadie te llene tu cabeza de harina, supuestamente para ministrarte. No permita que te echen miel o leche en tu cabeza o agua, supuestamente para ministrarte. Y algunos se van más lejos. Algunos utilizan una manguera y abren una llave de agua y empiezan a rociarle agua, no solamente en la cabeza, sino que lo bañan. Esto es una herejía. Esto es algo vergonzoso. El cristiano tiene que darse a respetar. Usted como cristiano no puede permitir que este tipo de gente esté ministrándole, porque no es de Dios. Son herejes, falsantes. De manera, hermano, que la verdadera unción es la que está escrita en la Biblia. Nosotros tenemos que hacer lo que la Biblia nos manda. Dios te bendiga, Dios te guarde y para adelante en el Señor.